Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos este nuevo día. Demos gracias. Padre, damos gracias por la bendición que nos otorga de la vida. Al iniciar esta semana, suplicamos su presencia bendita nos acompañe. Su Espíritu nos ayude, Señor, a vencer toda tentación y aleje usted todo temor del corazón de su iglesia. Vivimos tiempos que se están complicando por los incrementos en los contagios del virus COVID. Y Padre, ¿qué pedimos? Sino que usted fortalezca su iglesia, afiance el corazón de su pueblo y podamos reconocer su paz que se nos otorga por su Espíritu Divino en nuestras vidas. Que su pueblo sea un pueblo que viva con seguridad y confianza en medio de estos tiempos y que podamos, Señor, ante todas las cosas, reconocer su amor, su misericordia. Guarde el corazón de su pueblo. Especialmente, mi Señor, estamos rogando por todos aquellos que son los más vulnerables en este tiempo. Usted conoce esta profunda necesidad de su iglesia. Proteja, guarde, Señor, sustente. Sea con nuestros hermanos que laboran todos los días fuera del hogar y los que están en el hogar, los que van a los hospitales o en cualquier otra área de la salud pública, para los médicos, enfermeras, afanadores, todos aquellos que están laborando y que están, Señor, pues al frente de la batalla con este virus. Pedimos que ellos sean instrumentos en sus manos y también, Señor, sabiduría y fortaleza para su tarea, para su iglesia, sabiduría y entendimiento para cuidarnos, cuidar de nuestras familias también, Padre. Queremos vivir y no con miedo, sino con la certeza, Señor, con la seguridad que usted nos acompaña, nos ampara y con la sabiduría que otorga su Espíritu para ser responsables en este mundo en crisis. Enséñanos, pues, Señor, a vivir de esta manera para honrarle, glorificarle y ser de bendición a los que nos rodean. En sus manos encomendamos nuestras vidas y suplicamos entendimiento, sabiduría para su palabra. Pues lo rogamos, Señor, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Seguimos meditando en este llamado a crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 5, 22 al 23 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo sabemos que realmente hemos madurado o que estamos creciendo y madurando en la fe? ¿Cómo sabemos que en verdad nuestra vida está siendo transformada de tal manera que estamos aprendiendo a vivir en la plenitud a la cual se nos ha llamado? Bueno, si usted se vuelve una persona más afectiva, más gozosa, más amable, más controlada, etc., entonces podemos estar seguros que el crecimiento espiritual verdaderamente está teniendo lugar en nuestras vidas. Una persona amargada, rencorosa, cuando viene al encuentro o cuando Cristo viene a su encuentro, va a transformar su vida. Hemos dicho que el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, como lo plantea el apóstol San Pablo en 2 Corintios 5:17, implica el ir dejando las cosas viejas. Dice San Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y es verdad, nacemos de nuevo, hay una nueva oportunidad para la vida, donde la amargura, el odio, el resentimiento, esas heridas pasadas, bueno, son sanadas y todo lo que estorba es desechado. Día tras día vamos muriendo a nuestro yo para que Cristo pueda formarse en nosotros, en nuestro carácter. No estamos hablando, como dijimos ya en otro momento, de algo mágico, pero sí de algo tangible, real, verdadero, porque lo primero que sucede en el corazón del creyente, de aquel que es regenerado por el Espíritu, es que experimenta paz, una paz que jamás había experimentado antes de Cristo.
Y esa paz es maravillosa porque inunda el ser completo de la persona. Esa paz es la paz del perdón, es sentirnos completamente liberados de toda carga, de toda culpa, mirando hacia adelante el futuro con tanta esperanza, con tanto gozo, porque se abren cosas nuevas que eran imposibles en nuestra vida pasada. En este nuevo camino vamos aprendiendo a perdonar, a compartir, a ser generosos, a gozarnos, a tener dominio propio, a ser amable con las personas, etc. Entonces, esto es muy importante. Si bien es cierto, podemos decir que esta obra que hace el Espíritu es invisible, porque regenera interiormente al hombre, los resultados de este nuevo nacimiento sí son tangibles y son palpables, son medibles, porque vemos que una persona que en el pasado estaba llena de odios, amarguras, rencores o violencia, te vuelve ahora una persona llena de cariño, de ternura, es más afectiva, gozosa, amable, etcétera. Entonces es muy importante tomar en cuenta estos elementos que aparecen como el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 al 23, como resultado del nuevo nacimiento y de la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Si usted está en este proceso, debe saber también que el llamado escritural es, como lo hemos dicho desde el inicio de esta serie de estudios ahora, como dice 2 de Pedro 3:18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La relación del crecimiento está íntimamente ligado a la santificación. No hay un solo párrafo en las Escrituras que desplieguen de un modo más sustancial todas estas profundidades y también la altura de la vida cristiana que los 11 primeros versículos de 2 de Pedro, capítulo 1. Desde el verso 5 encontramos una invitación a crecer en la gracia, pero el versículo 4 nos da el punto de partida desde el cual ha de empezar este crecimiento. Dice la Escritura: por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. O por concupiscencia entendemos esos deseos o pasiones pecaminosas que combaten en nuestros corazones. El verso 5 nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se nos llama a añadir. Ustedes ven una cadena eslabonada de virtudes que se mencionan, y todas estas son parte esencial en la vida de un creyente que empieza a crecer y a madurar. Entonces, todo lo que se menciona aquí no se trata más de que una experiencia de santificación en la vida del creyente. La justificación es un acto único y que corresponde exclusivamente a la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario. En el caso de la santificación es un proceso que nos lleva toda la vida y en el cual el creyente pone su voluntad, su corazón, para que el Señor vaya limpiando, purificando nuestro ser de tal manera que estas virtudes eslabonadas que hemos mencionado puedan irse manifestando día tras día en nuestras vidas. Muchas personas en este punto han quedado confusas
piensan que están haciendo cosas para agradar a Dios y esto es solamente resultado de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No hacemos obras buenas para merecer el amor de Dios. Hacemos obras buenas como evidencia del amor de Dios en nosotros. De otra manera, de verdad que nadie sería digno de ser objeto de este amor de Dios. No me considero mejor que ninguna persona en este mundo. Simplemente me considero una persona que ha sido objeto del amor de Dios y que como resultado de ese amor de Dios en nosotros, por la obra del Espíritu, entonces comienzan a manifestarse en nosotros pues estas virtudes eslabonadas, como aquí se nos dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. En otras versiones dice caridad. Bueno, en realidad esto es un proceso, como dijimos al inicio, donde el creyente tiene que poner su voluntad, su corazón, confiando que el que está haciendo esta obra maravillosa es el Espíritu Divino que mora en cada uno de nosotros. Lo que antes era imposible por causa de nuestra flaqueza, de nuestra debilidad, de nuestra carne, ahora es posible por obra exclusiva del Espíritu que mora en cada uno de nosotros. De verdad que uno puede ver su crecimiento, uno se maravillaría, se sorprendería que en tiempos pasados, cuando alguien nos ofendía, nuestra carne se encendía, nuestra ira, y queríamos desquitarnos, es más, ni siquiera refrenábamos nuestra lengua, simplemente se soltaba, ofendíamos, agredíamos, etc. Ahora nos damos cuenta y nos llegamos hasta a sorprender que la gente puede hablar, decir, injuriar, y nosotros lo miramos desde otra perspectiva y no nos dejamos llevar ya por nuestra pasión, por nuestro deseo de contestar, de ofender. Cuando esto pasa, entonces comenzamos a hablar de evidencias del fruto o del crecimiento en la vida de una persona, del fruto del Espíritu en la vida de una persona. Estamos hablando de que el crecimiento está unido íntimamente a este proceso de santificación que se ha de ver reflejado en estas virtudes que estamos mencionando. Las personas a quienes se dirige todo esto, ya se supone, porque así lo dice el texto, que han huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de esas pasiones y deseos pecaminosos, y ahora han pasado a ser participantes de la naturaleza divina. En este texto se nos deja claramente ver que hay una vida que podemos llamar el antes y el después. El antes de Cristo y el después de Cristo. Una vida sin Cristo que está marcada por la corrupción y el gobierno de las pasiones en el corazón del hombre. Y por eso la gente se sorprende, ¿no? Cómo las personas pueden ser tan ruines, tan malas, tan corruptas en todos los ámbitos. Desde políticos que deciden dar tratamientos agua para niños que tienen cáncer en lugar de dar el medicamento correcto, y vemos toda esta inmoralidad y corrupción, hasta un padre borracho que golpea a sus hijos o que puede abusar sexualmente de sus propios hijos. Este tipo de corrupción que se ve en el mundo puede sorprender, pero es el reflejo de un mundo caído y de gente que vive bajo el gobierno y dominio de sus pasiones y concupiscencias, como dice la Reina Valera. Bien, entonces esa es la vida antes, pero cuando Pedro escribe esta carta está ya colocando el primer presupuesto que para vivir en la santificación se tiene que huir de la corrupción y empezamos a ser participantes de la naturaleza divina.
Estas cosas son tan importantes conocerlas y entenderlas porque son las que le dan sustento a lo que vivimos día a día y a la forma en cómo vivimos día a día. Mis hermanos, al iniciar esta semana, amigos que nos escuchan también a través de estos audios, deseamos que usted pueda dar estos pasos a una vida llena del Espíritu, una vida más plena, y si no ha dado este paso, puede hacerlo en su corazón, sea solamente sincero, diga: Señor, te necesito, y crea de verdad que Dios es amor y estará para auxiliar su corazón. Dios les bendiga. Feliz inicio de semana. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.